grabar otra vez. Vamos a grabar otra vez. Eh, Marlene, una sana recomendación. No vas a encontrar esa info que hablamos. No la vas a encontrar fácil. Vas a tener que descargarla de la web. ¿Por qué? Y porque por lo general no es una exigencia dentro de lo que significa producción nacional. No es exigencia colocar una HS en un producto. Ni siquiera vas a encontrar número ONU en lo que son los productos de limpieza. Entonces te recomiendo que los busques en forma personal dentro de la web y consigas el número ONU y ese número ONU ingresarlo a esa aplicación que te dije, Cargo de Coder, y tenerlo ahí a mano. Autoenvíate un mensaje o qué sé yo, de alguna forma guardar ese número y tenerlo para tu análisis, ¿sí? Pero solo para vos. Hasta que vos puedas conseguir negociando con tus supervisores o con los superiores, puedas conseguir la socialización de los mismos. No lo hagas en forma directa y compulsiva nada más, porque te van a poner la rueda en la piedra. La piedra en la rueda, quiero decir, al revés. Qué boludo. Ay. Bueno, vamos a continuar un ratito mientras se van conectando. Hablamos de diseño en el área de trabajo, factores físicos que deben ser medidos, tanto exposición a ruidos, exposición a partículas, exposición a luz, la luz en el trabajo, ¿m? La renovación de aire, que es muy bueno que se haga de vez en cuando. Por lo menos yo lo recomendaría hacerlo una vez al año. Una vez al año. ¿Por qué? Y porque hay mediciones. Por ejemplo, las mediciones que llegamos a hacer aquella vez en tu área de trabajo, Marlene, las hicimos al finalizar la pandemia prácticamente. Y eso dio óptimo. ¿Por qué? Y porque en el tiempo de la pandemia aprendimos a ser autodisciplinados y éramos mucho más limpios de lo que normalmente somos. Normalmente somos más cochinos. Eh, a lo mejor haciendo una nueva medición salen valores diferentes, no porque esté fracasando algo dentro del área de trabajo, sino por las mismas costumbres que están teniendo las personas. No sé si se acuerdan, pero en época de pandemia, nosotros llegábamos a nuestra casa y lo primero que hacíamos era nos sacábamos toda la ropa, poníamos aparte y eso ya se lavaba ya. ¿Se acuerdan? Apenas un solo uso era la ropa. Hoy por hoy usamos hasta que ya el color yaguaretepa, vela y vaquero lo y puruja. Juan Caballú, va alguno ve caro espectacular, Juan la llega malañán de situación. Bueno, continuemos. Almacenamiento, manipulación y transporte. Esto tiene que ver con la gente que trabaja en la parte de labores manuales. ¿Mm? También están los sistemas de protección. Si nosotros sabemos de que existe un potencial riesgo o hay un peligro inminente, acuérdense que peligro es distinto que riesgo. ¿M? Tienen definiciones distintas y son cosas distintas dentro del lugar de trabajo. ¿M? Determinación de la causalidad, la causa de la enfermedad. Es profesional la enfermedad que tenga relación de causa-efecto entre el factor de riesgo y la enfermedad.
la presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador. Ese sería el primero. La segunda sería la presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo, que me van a perdonar, pero existen muy, pero muy pocos profesionales médicos dentro de lo que tiene que ver la medicina laboral. La vez pasada tuve el placer y el honor de participar como disertante en el cuarto congreso de medicina laboral en Paraguay y les digo que este gremio, tener menos de 100 médicos con especialización en lo que es medicina laboral, para mí es un suicidio. Y la mayoría se encuentra desempeñando funciones tanto como consultor como también en forma particular. Ninguno es médico del sistema de salud público ni del sistema de salud de IPS. A pesar de que acá en IPS existe un departamento de medicina laboral, no están los médicos laboralistas en ella. Espectacular, la forma en que estamos expuestos los trabajadores. Otra también, no hay relación de causalidad. Eh, ¿A qué se refiere eso? Que en el examen médico preocupacional practicado por la empresa se detectó y registró y diagnosticó una enfermedad en cuestión. ¿Eh? Y también la demostración mediante mediciones ambientales o evaluaciones de indicadores biológicos específicos que la exposición fue insuficiente para causar la enfermedad. Por esto es que la empresa decidió o decide hacer mediciones en los lugares de trabajo. Y es una inversión que nosotros tenemos que prever dentro de lo que es nuestro gasto del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Tenemos que aprender a tener en cuenta de que vamos a solicitar la medición, si no es por lo menos en el año, por lo menos cada 2 años como máximo, solicitar nuevamente un nuevo tablero diagnóstico de cómo se encuentra el lugar de trabajo. Para eso es que nos sirve. Hay valores que podemos tomar nosotros como personal interno de la empresa. ¿Cuáles son? Son los valores de GUS, ruido y exposición de agentes gruesos. ¿Qué sería agente grueso? Sería la presencia de oxígeno y la presencia de dióxido si tenemos el medidor. Si no tenemos el medidor de dióxido, por lo menos monóxido debemos de eliminar o de tener cero en el ambiente laboral. Y eso lo podemos hacer nosotros en forma interna. ¿M? Y es muy importante para nuestra gestión como operadores de la seguridad y salud ocupacional. ¿Por qué se debe determinar una enfermedad profesional? Porque generan derechos y responsabilidades diferentes a las partes involucradas, tanto al lado operativo como al lado administrativo, porque permite reglamentar las medidas preventivas y medios de seguridad laboral para reducir o eliminar su aparición, que fue lo que estuvimos hablando antes de que se termine la clase. Factores que determinan también son la concentración del agente contaminante en el ambiente de trabajo, que es lo que se conoce como el famoso BLA o VLA, para algunos que son más hispanizados en el lenguaje, es VLA, que viene a ser valor límite ambiental.
para el organismo humano no sufra daño o lesión. También tenemos como segundo factor que es el tiempo de exposición, el límite de exposición que se refiere normalmente a la exposición laboral por 8 horas de trabajo. Eh, Tenemos más factores que serían las características personales de cada individuo. Hay que considerar las condiciones de vida, estado de salud y las constantes personales de cada trabajador. Eh, ¿Qué fue lo que estuvimos hablando a grosso modo? La cuestión de qué tanto se cambia la ropa, qué tanto se higieniza, si viene con uñas cortas al trabajo, si viene con el cabello prolijo, la barba bien cortada, las mujeres con el pelo recogido, qué tanto, qué tan higiénico uno le ve al personal. Y sí, sí tiene que ver con nosotros, así es que no hagan la pregunta de eso, porque tiene que ver con nosotros. No hagan esa pregunta. Relatividad en la salud, los conceptos de salud y trabajo están en continua evolución. ¿Qué fue lo que hablamos nosotros? Por lo que hay que considerar los cambios que se producen en el medio laboral y ambiental, eh, presencia de varios contaminantes al mismo tiempo, los valores límites tolerados deben cuestionarse en caso de que existan varios contaminantes o mezclas. Esas mezclas son las peligrosas eh, en un mismo puesto de trabajo. ¿Cómo determinar una enfermedad profesional? La enfermedad debe de haber una enfermedad claramente definida en todos sus elementos clínicos y terapéuticos, o un daño al organismo, a los trabajadores expuestos a los agentes o condiciones. Y la causalidad, que fue lo que tocamos hace rato al inicio, debe existir una prueba de orden clínico, patológico, experimental o epidemiológico considerado aislado o concurrente que permita establecer una sensación causa-efecto entre la patología y la presencia en el lugar de trabajo. No digas esto es tóxico y por qué viste nomás que tiene el símbolo de la calaverita, pero había sido es para una concentración, a tanto de concentración por tanta hora de exposición. Infórmense antes de emitir un comentario y no lo hagan de manera precoz. No traten de acelerarse. Averigüen bien, lean bien y después den su opinión como profesionales que son. Están a un paso de recibirse de técnicos en seguridad y salud ocupacional, lo cual es altamente comprometedor para lo que ustedes digan. ¿Por qué? Porque ustedes no van a salir con un carnet de auxiliar, ustedes van a salir con el carnet mínimo categoría B, y para aquellos que tengan grado académico pueden aspirar al grado de categoría A. O sea que van a ser entre técnicos superiores y analistas en el lugar de trabajo. Tengan mucho cuidado en la forma que se expresan y cómo lo expresan en el lugar de trabajo. Razones que limitan la identificación de una enfermedad profesional serían diferencias biológicas en relación al mismo riesgo o condición patógena laboral. No todos los trabajadores enferman, y los que enferman no lo hacen al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Dos personas están manipulando un producto químico. Uno de ellos lo viene haciendo de hace más de 10 años, pero ¿en qué condiciones y bajo qué condiciones de salud? Y el otro lo hace apenas en meses y ya tiene alguna secuela por parte de lo que sería una manipulación de ese producto, el mismo producto por dos personas diferentes. ¿M? Multicausalidad
Una misma enfermedad puede tener distintas causas o factores laborales y extralaborales que actúan al mismo tiempo y que contribuye a su desencadenamiento. Razones que limitan la identificación de la enfermedad profesional es el cuadro clínico. La mayoría de las enfermedades profesionales no tienen un cuadro clínico específico que permita relacionar la sintomatología con un trabajo determinado. Uno puede decir, es lo que estuvimos hablando hace rato, dos personas que están manipulando el mismo producto en tiempos diferentes. ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo eso solamente su organismo y sus medios de defensa nos pueden decir? ¿No? También existen las condiciones de exposición. Tal vez esta persona que lo está haciendo durante mucho tiempo prolongado es más cuidadoso con respecto a su salud y él toma algunos cuidados diferenciados con respecto a la otra persona que toma más a la ligera o toma a la broma lo que se le dice en el manejo del mismo agente. ¿Mm? Tipo de contaminantes, tenemos los químicos que se dividen en sólidos, líquidos y gases. ¿Mm? Tenemos los físicos, biológicos y biomecánicos. ¿Mm? En los biomecánicos tiene que ver mucho con la gente que habla de ergonomía en el lugar de trabajo. Muy recomendable que la exposición a la pantalla de datos, pantalla de visualización de datos, como se le conoce, PV corta D o PVD, como le quieran llamar, ambas formas son correctas. Es pantalla de visualización de datos. Debe tener en cuenta la postura de la persona. Esta postura tiene que llevar en cuenta también el tamaño de la persona, porque no podés tratar de la misma manera a un personal que tiene una estatura normal, que estamos hablando entre 1,60 y 1,75, y tratarlo de la misma manera con un personal que mide 2,15 m, a 1,90 a 2,15 m y tiene más de 100 kilos de peso. En diferencia con la otra persona, hay tanto estructural como de dimensiones. Esta parte biomecánica siempre es un poco complicado. Vamos a profundizar seguramente un poquito más adelante ahora. La vía de entrada, como habíamos hablado, existe por la vía respiratoria, la vía cutánea, que fue la que nos comentó Antonio con respecto a cierto tipo de patología, y la vía digestiva, que fue la que yo estuve hablando, la parte de Escherichia coli, por la falta de higiene en la mano, una vez que uno va al baño, una vez que uno se expone a cierto tipo, cierto cambio dentro de lo que es el manejo de los equipos o lo que sea, o a veces esta misma persona está trabajando con otra a su lado y la que está al lado de él es la que trae la pequeña bacteria y la expone al compañero. Este se seca el sudor y lo lleva a su vía digestiva. Tenemos también la absorción por la mucosa. ¿Se acuerdan la cuestión del COVID-19 que era por la cuestión de la conjuntiva del ojo? ¿Mm? La vía parenteral, que es la penetración más directa a través de la discontinuidad de la piel, como heridas, punciones, incisiones. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado en eso cuando tenemos una vía de entrada parenteral abierta. Debemos de hablar con el personal para que el mismo tenga cuidado con respecto a lo que está manejando en su herida, especialmente si es en la mano y antebrazo. Lo que estuvimos hablando hace rato con Antonio en un primer momento cuando Marlen no podía conectarse todavía, estaba de oyente. Estuvimos hablando sobre equilicosis. ¿M? También se divide en
trancosis, que es polvo de carbón, y la siderosis, que es polvo de óxido de hierro. Esta es la parte que estuvo preocupándole por la parte de Lorenzo, que está en la parte de manejo de todo lo que tenga que ver con metales. ¿Mm? El asbesto, por lo general, en las ciudades y en las grandes industrias ya no se encuentra presente en casi ningún material, pero el asbesto fue utilizado con mucho auge el siglo pasado por una de sus principales propiedades, que es ser aislante del fuego. ¿Mm? En algunos lugares se sigue presentando aún, pero ya muy poco, en la parte de las chapas de fibrocemento, estas chapas viejas, para que ustedes tengan en cuenta. Es una vez que se rompe o cambian o van a cambiar, háganlo con un tapaboca. ¿Por qué? Porque contiene asbesto. Procuren partirlo lo más posible, en partículas lo más pequeñas posible, y cargarlo rápidamente en una bolsa y sacarlo del ambiente donde ustedes se encuentran, porque él sigue produciendo el gas que se sigue esparciendo en el ambiente. La talcosis, que podría ser la producida por la, la fécula tanto de maíz como de mandioca, y también otro que se encuentra mucho en el ambiente laboral sería la parte de cal hidratada. ¿M? La cal deshidratada, esta que viene en bolsas de 25 kilos. Eso es un talco, piedra de talco. Varitosis para óxido de bario, que hay muy pocos lugares, pero hay lugares también donde se maneja el bario, pero muy poco. Estañosis, polvo del óxido de estaño. Calicosis, polvo de la caliza, que vendría a ser la parte del cemento. ¿M? Piscinosis, polvo de algodón. Vagasonosis, que vendría a ser la parte de la extracción del caldo el famoso caldo o precaldo de la caña de azúcar. Mm. Perdón. Enfermedad pulmonar por el polvo del cáñamo. Poco o nada tenemos eso acá en Paraguay, pero ya existe producción de cáñamo medicinal. Cáñamo sería marihuana medicinal en gran cantidad. Creo que lo están trayendo de afuera por ahora, porque todavía estamos un poco reacios nosotros a declarar medicinal a la marihuana. Hidragirismo, el mercurio y sus amalgamas. Recuerdan que nosotros habíamos hablado sobre materiales peligrosos y había una clasificación de los tubos y los focos, esto larga vida, y los tubos fluorescentes, que yo les había dicho a ustedes que son misceláneos y que están en clasificación 9 y debían ser entregados a una empresa que procese o enclautre o deposite, que guarde los mismos. ¿M? Saturnismo, casi nada, porque acá no tenemos minería. Tabacosis, esa sí tenemos y tenemos en abundancia. Gente que fuma. Enfermedades causadas por el cadmio, no tenemos. Manganismo, tampoco no tenemos manganeso. Cromo, sí manejamos en algunos lugares. El arsénico y sus compuestos, sí se manejan en muchas industrias. Una de ellas es la de ustedes, Lorenzo, la parte de producción de bebidas gaseosas. El fosforismo, fluorosis,
Fluorosis también es muy peculiar, al igual que el clorismo. El clorismo es lo que estuvimos hablando hace rato con Marlene, cuando estaba terminando la presentación uno, que estuvimos hablando de la parte de la exposición al cloro y sus diluciones, ¿sí? Que el hipoclorito de sodio, la famosa lavandina. Después tenemos la famosa enfermedad producida por radiaciones ionizantes, que serían las principales, serían las de rayo X, pero también tenemos algunas que otros elementos, por ejemplo, la soldadura de arco eléctrico, que hoy por hoy, gracias a Dios, están siendo reemplazadas por las MIG, las TIC, que son distintos tipos de minimizadores, diríamos, con respecto a la radiación a la cual les ponen al trabajador. Enfermedades producidas por radiaciones infrarrojas, que por lo general es personal que trabaja en ruta, que trabaja en obra, que está expuesto al sol. La radiación infrarroja es algo que se encuentra intrínseco, presente con los rayos UV en la exposición al sol. Enfermedades producidas por radiaciones ultravioleta también son los mismos. Eh, Miren, realmente la calidad de vida de un trabajador rutero es muy, pero muy difícil de determinar, porque depende mucho de los factores a los cuales esté expuesto. Pero es uno de los trabajadores más con el que se debería tener mayor cuidado debido a que él está expuesto a sustancias cancerígenas, a temperaturas totalmente fuera de rango para lo que sería la exposición laboral, las radiaciones a las cuales él está expuesto y por lo general la baja hidratación que tienen por parte de la patronal. ¿Por qué? Porque él, si toma mucha agua, va a hacer mucho pipí y a ella le eh, trabaja en contra. Es muy difícil, muy difícil. Yo sé por qué le digo. Enfermedad producida por iluminación insuficiente, sordera profesional, que estuvimos hablando la pasada, el famoso calambre ocupacional de mano o antebrazo. Esto es algo que difícilmente lo van a ver a no ser que lo vean en labores repetitivas. Marlen, ella sí puede ver esto. Enfermedades por vibración, esto muy pocas veces, pero eh, en la parte de gente que está en el área de mantenimiento o de servicios generales se puede detectar. Después tenés por baja temperatura, por temperaturas altas, tenés también catarata profesional, tenés síndrome de alteraciones por alteraciones barométricas. ¿Qué quiere decir eso? Y espacios confinados y la famosa salida rápida del espacio confinado y la no recuperación total de la persona una vez que sale del espacio confinado. Nosotros queremos que esta persona se ponga en pie, que enseguida ya lo salga de donde está y que se vaya supuestamente, según nuestro concepto, que se vaya lo más rápido posible ponerse en posición de descanso y a hidratarse. Sin embargo, tenemos que hacer un estudio en el cual podamos determinar si estamos haciendo el procedimiento correcto o podemos esperar un poquito más y generar un procedimiento anterior a ese. ¿Mm? Eso va especialmente para vos, Antonio. Otras lesiones osteomusculares o ligamentosas, enfermedades infecciosas, parasitarias, enfermedades causadas por sustancias químicas y sus derivados, patología causada por estrés en el trabajo. Ahora vamos a entrar en lo que es estrés.
También tenemos lo que es asma ocupacional, cáncer de origen ocupacional, enfermedades producidas por otros tipos de radiaciones no ionizantes, daños para la salud, hablamos de infecciones ocupacionales, factores de riesgo, exámenes. Está prohibido el examen de VIH, bajo ninguna circunstancia no se puede solicitar, pero sin embargo los organismos internacionales les solicitan a las empresas porque ellos pues nos consideran a nosotros como si fuera en Europa, nos ven como si fuera que somos unos indios que andamos todavía con arco y flecha por la espalda y que nosotros en vez de decir hola decimos uga uga. Impresionante. Síndrome de definición reactiva de la vía aérea, que fue lo que estuvimos hablando con Antonio hace rato a primera hora con la parte de exposición del polvillo atmosférico o polvillo remanente del proceso de trabajo. ¿Mm? Neumoconsis, neumoconiosis, afecciones oftalmológicas, dermatitis ocupacionales, que justamente mencionó Antonio, que él va a hacer un cambio de procedimiento en su casa para poder evitar el contagio de su pequeño con esta parte de la dermatitis ocupacional. ¿Mm? Neoplasia, carcinoma de células escamosas, leucemias, intoxicación por mercurio, intoxicación por plomo o la plumbosis. ¿Ah? La plumbosis es algo espectacular. La plumbosis está presente hasta hoy día en todos los surtidores, en los mecánicos, gomeros, todas aquellas personas que tengan contacto directo con lo que es su derivado de petróleo. ¿Mm? La hipoacusia, que fue lo que le dije a Antonio hace rato, una de las principales formas de determinar si nuestro personal sufre hipoacusia es escuchándole cuando habla, debido a que él, si habla en un tono bajo, él no se escucha a sí mismo, entonces él se expresa de una manera más fuerte. Entonces ahí vos te das cuenta de que tenés que mandarle a hacer audiometría a esa persona. ¿Mm? Afecciones musculoesqueléticas, que son los famosos daños que pueden ser normalmente los oficinistas o personas que trabajan durante mucho tiempo frente a pantalla de visualización de datos, tienen problemas tanto de vértebras bajas como de antebrazo, producido por el famoso daño del túnel carpiano. ¿Mm? Intoxicación por plaguicidas. Creo que hoy por hoy ya esto es muy, muy difícil debido a que los órganos fosforados y carbonatados se han eliminado de los usos, pero se sigue utilizando. Intoxicación por gases tóxicos, accidentes de tránsito o accidentes locativos, como estuvimos hablando. El estrés es una respuesta específica del organismo a toda demanda que se le haga. ¿Mm? La enfermedad del 2 más uno. No me vengan a decir de que no saben de que el estrés es una enfermedad laboral. Sí, es una enfermedad laboral, está reconocida por la Organización Internacional de Trabajo y tiene una definición. La define como una enfermedad peligrosa para la economía de países industrializados y en vías de desarrollo, resistente a la productividad al afectar a la salud física y mental de los trabajadores. Tenés euestrés y el tener distrés. ¿Mm? Tenés el estrés bueno y el estrés perjudicial que es el distrés. ¿Mm? Tenés unas fases de estrés en las cuales hay que tener mucho cuidado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque este trabaja en todo el organismo trabaja. ¿Mm? Acá tenemos unos síntomas de la fase de alarma en los cuales debemos llevar en cuenta para analizar a nuestro personal. Lo estoy leyendo un poquito más rápido porque quiero compartir todo con ustedes. Ya está a punto de terminar mi tiempo también.
Después tenés una fase de resistencia en la cual no querés entregarte y por A, B, C, D, X motivo. Y a veces se puede resistir con el organismo y a veces no, ¿no? Después tener una fase de agotamiento en el cual famoso le produce somnolencia a la persona, ¿no? Tenés algunas situaciones, ejemplos de por qué se puede producir la situación. Acuérdense que estamos tratando con la generación Z, que es la generación de cristal. Entonces debemos de tener mucho cuidado con ese tipo de, de ambientes que tocamos y la alteración de sus ritmos biológicos, extraorganizacionales, intraorganizacionales. ¿Qué significa eso? Lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de la organización. Tenemos lo que es una visión holística, que sería comportamentales, físicas, emocionales y mentales. ¿Mm? Depende mucho de cada persona para que el estrés le afecte de una o de otra manera. ¿Cómo prevenimos eso? Y analizando las condiciones de trabajo, identificando aspectos estresantes y tratar de producir los cambios correspondientes. ¿Cómo? Ir realizando controles médicos, capacitando al personal, verificando el volumen de trabajo que se debe desarrollar si es compatible con las habilidades y capacidades del recurso humano con que cuenta la organización. Tener en cuenta para diseñar los puestos de trabajo, estos pueden brindar estímulos y posibilidades al utilizar las habilidades. Definir claramente las misiones, funciones de cada puesto de trabajo y comunicárselas a los trabajadores, dar oportunidad a los trabajadores de participar en las decisiones y acciones que afectan a su trabajo. Mejorar las comunicaciones reduciendo la incertidumbre. ¿Mm? Implementar un sistema de calidad total. Establecer prioridades. Concienciar acerca de los peligros. Capacitar al personal directivo para que conozca cómo ejercer su liderazgo. Gente, para mí ha sido un placer compartir esta materia que tanto a mí me encanta, porque a mí me encanta esta cuestión de enfermedades ocupacionales y espero que a ustedes les pueda llenar de la misma manera también y vamos a tratar de hacer que esta materia sea lo más productiva posible para ambos en los dos sentidos. Les deseo un excelente resto de semana y que tengan muy buena noche. Les agradezco mucho la participación. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. O sea, el jueves realmente estaríamos viéndonos para la reunión de Pasantía 2. Ahí vamos a analizar un poco. Ok, profe, dale, profe. Un placer. Buenas noches. Gracias igualmente.